Éxodo capítulo 8, versículo 27. Cuando lo tenga, deme un amén, pero de ese amén de alegría, de gozo, de júbilo, de fuego. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Es una palabra que el Señor le había dado a Moisés, que le iban a decir a Faraón cuando estaban en Egipto. Y le dice, versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Una vez más, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Amén. Era algo que el Señor estaba demandando al pueblo de Israel, ir a ofrecer. Pero si todos sabemos, Israel era esclavo en Egipto. Israel era esclavo. La mentalidad de Israel era el ser esclavo, el ser sirviente. Era de recibir, aunque fuera migajas, pero nunca de dar. Cuando el Señor estaba planeando sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, lo primero que el Señor estaba haciendo en ellos era un cambio en la forma de pensar. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer? Dios quería enseñarles a dar lo mejor de ellos. Dile al que está a tu lado, aprendiendo a dar lo mejor de ti. Dios quiere llevarte a ese punto, a que aprendas a dar lo mejor de ti. Porque muchas veces tomamos la excusa de no puedo, ¿qué más? No sé, no es lo mío, no me corresponde. Y un sinfín de excusas que muchas veces ponemos para no cumplir con la encomienda que se nos ha dado. Esa es una de las limitantes más grandes que la iglesia siempre ha tenido. Y es que cuando Dios quiere llevarte a otro nivel en lo que tú quieras, ya sea en la finanza, ya sea en la familia, ya sea en lo laboral, cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, lo primero que Dios va a enseñarte, lo primero que Dios quiere que tú aprendas es a dar lo mejor de ti. Porque si tú no aprendes a dar lo mejor de ti, tú no podrás pasar al siguiente nivel, porque el siguiente nivel va a demandar más de lo que tú estás haciendo ahora. Y con lo que tú estás haciendo ahora no va a ser suficiente para que pases al siguiente nivel, y menos para que te mantengas en ese nivel. Así que si Dios está anhelando darme lo mejor, lo primero que va a enseñarme es a dar lo mejor de mí, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu actitud. Eso es lo que Dios está anhelando de nosotros. ¿Está conmigo esta mañana aquí? Lo mejor de nosotros el Señor está queriendo que aprendamos a dar, porque Él va a darnos lo mejor. Él va a bendecirnos con lo mejor. Él no vino a darnos migajas, Él no vino a darnos la sobra, Él vino a darnos a su único hijo. Y dice la Escritura que si no escatimó a su propio hijo, ¿cuánto y más no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Aleluya. Te va a dar lo mejor del trigo. Dice que con lo mejor del trigo te va a sustentar. Él tiene preparado para ti lo mejor, pero quiere que aprendas a dar. Tu situación no debe ser nunca una limitante para poder dar. Y cuando estoy hablando de dar, usted tal vez está pensando, y como ya se acerca el aniversario, el pastor va a hablar de ofrenda. No, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy hablando de darnos nosotros. Cuando Romanos 12, 1 está hablando en la Escritura ahí,
dice que nosotros vengamos y presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, que vengamos y demos lo mejor de nosotros. Y dar lo mejor de nosotros no se limita a cómo tú te sientas, a cómo tú estés. No se limita a eso. Porque si dar lo mejor de nosotros se limitara por cómo nosotros nos sentimos, levanten la mano los que todos los domingos a la iglesia vienen sintiéndose pero de maravilla. No hay ninguno que todos los domingos o viernes venga sintiéndose de maravilla. Es más, los adolescentes no vienen, los traen. Entonces no vienen sintiéndose de lo mejor. En medio de la crisis económica, ¿quién de ustedes viene con esa alegría para la casa del Señor? Pocos. Porque si viene de lejos, estás pensando en lo que vas a gastar en la gasolina, lo que vas a gastar de pasaje, lo que vas a gastar de taxi, y empieza inmediatamente una limitante y ya no puedes dar lo que Dios está demandando que tú vengas a dar. Esa es la razón por la que no podemos dar todo lo que Dios anhela, porque siempre ponemos nuestra situación por delante. Si hablamos de una ofrenda económica, por delante va, pero ¿por qué si el pastor sabe cómo la estamos pasando? O déjate el pastor, ¿por qué si es Dios? Dios sabe cómo estamos viviendo, Dios sabe lo que nos está pasando, Dios sabe la crisis por la que estamos atravesando en este momento. Si se te habla de predicar, se te habla de dar la apertura y dice, pero el pastor sabe lo que yo estoy pasando, el pastor sabe lo que yo estoy viviendo, ¿cómo me pide que yo esté ahí? ¿Cómo me pide que yo esté ahí? Pero en la Biblia encontramos ejemplos de grandes hombres de Dios que demostraron su fe y dieron lo mejor, no cuando todo estaba marchando bien, sino en el peor de sus momentos. Es donde ellos se esforzaron, dieron lo mejor de sí. Dios les respaldó, Dios les bendijo, Dios se manifestó. Se manifestó el Señor como el Dios de ellos. Encontramos a David cuando, estando él en territorio de los filisteos, un día sale él con sus hombres a incursionar en otros pueblos, y cuando regresan a su ciudad, a la ciudad de Siclac, encontraron la ciudad ardiendo. Literal, le habían prendido fuego. Las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos junto con los bienes. No había absolutamente nada. Y en ese momento todos empezaron a llorar, todos empezaron a renegar. Y es más, empezaron a culpar a David por lo que estaba sucediéndoles. Pero aún David también lloró con ellos. Pero llegó el momento en que David se levantó y David fue a la presencia del Señor y él comenzó a decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perseguirlos? Sí, persíguelo. Señor, los voy a alcanzar. Vas a alcanzarlo. Señor, voy a recuperar a lo mío. Digo, lo vas a recuperar. Ok, pero usted dice, pastor, pero David no se acercó para dar lo mejor de él. David se acercó para preguntar, para pedir. Sí, pero conociendo a David, que era un adorador, seguramente David, antes de llegar a decir, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿voy o no voy? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y si lo sigo, los voy a alcanzar. Y si los alcanzo, voy a recuperar lo mío. Creo que antes de eso, David ha de haber comenzado a adorar. Seguramente David ahí escribía: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aleluya. Cuando David dice Él va a confortar mi alma, créame que David no está diciendo que David no está cantando que lo tiene todo y que le está yendo bien. Cuando tú necesitas que te conforten el alma, hermano, cuando estás sintiendo que te derrumba, cuando estás sintiendo que te acaba, cuando sientes que te muere, pero aún ahí te levanta para dar lo mejor de tu adoración, para dar tu mejor alabanza. Entonces, que tu situación no sea una limitante para dar lo mejor de ti. Porque a veces llegamos a la iglesia con una cara larga, toda escurrida, y a la hora de la alabanza, mientras todos adoran, nosotros nos matamos así, hasta con el párpado caído, y ni una sonrisa sale, no sale nada. ¿Por qué? Porque pues todos saben lo que me está sucediendo. O sea, si no canto van a entender. Si no adoro, pues ya saben por qué es. No. El Señor quiere que demos lo mejor de nosotros aún en el peor de tus momentos, aún en tu peor situación. Y ahí está llamando a Israel en el peor de los momentos. ¿Y por qué digo que el peor de los momentos? Hermano, ya tenía 430 años de esclavo. Bueno, tenía 430 años en Egipto, Israel. Y tenía unos 300 años esclavizado. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo que el peor de su momento? Tenía 300 años así. Sí, pero ninguno de esos años se le había puesto la situación como se le puso esos últimos días. Cuando Faraón les incrementó el número, les cambió la tarea, les mantuvo el número de ladrillos que tenían que hacer, pero no le dio paja. Tenían que ir a buscar la paja. Y como no cubrían la cuota, la cantidad estipulada, los capataces venían y los azotaban y ellos ya no aguantaban, ellos ya no soportaban. Y ahí cuando el peor momento está viniendo a su vida, entonces probablemente pensando, Dios mío, haz algo, defiéndenos, danos, mira cuántos años hemos trabajado y no nos han entregado nada. Pero el Señor, en lugar de venir y recompensarle, bueno, la recompensa venía, pero no en el orden en que muchas veces nosotros lo estipulamos, lo establecemos, lo pensamos que así debe ser. Cuando están esperando que el Señor se manifieste para hacer algo por ellos y para bendecirles, para retribuirles, para recompensarles, encima de todo eso el Señor sale diciendo, van a ir camino de 3 días. Por si no fuera poco, el estar todos los días machacando paja y lodo para hacer los ladrillos. Ahora tenían que caminar 3 días y para rematar tenían que ir a ofrecer. Ya habían dado 300 años de su vida, 300 años de su historia, pero Dios todavía está demandándole 3 días más de camino y está demandándole todavía ofrendar, está demandándole dar lo mejor. Pastor, ahí no dice que iban a dar lo mejor, dice que iban a ofrecer sacrificios. Sí, pero cuando leemos nosotros las características de lo que se iba a sacrificar, tenía que ser sin defecto, no cojo, no manco, no tuerto, sin defecto. Dile que está a tu lado, lo mejor. Ahí cuando parece que ya es demasiado lo que está pasando, el Señor todavía le dice, quiero que vengan y den. Pero quiero que vengan y den lo mejor. Dile que está a tu lado, aún en tu peor situación, el Señor está pidiendo
que vengas a dar lo mejor. Aleluya. Venga a dar lo mejor. Que siente que la cabeza le va a explotar por el dolor que tiene. Ey, pegue un grito de alabanza. Ey, dé un grito de júbilo. Aleluya. Aprendiendo a dar lo mejor. Eso es a donde Dios quiere llevarnos. Es por eso que aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, el apóstol dice: esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí un mayor, eterno y excelente peso de gloria. Amén. Entonces, aunque la tribulación estaba, aunque la situación era terrible, ¿sabe qué está diciendo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo? Aún en mi peor momento yo doy lo mejor de mí. Aún en mi peor momento saco mi mejor alabanza. Aún en mi peor momento hay una sonrisa para mi rey. Aún en mi peor momento hay gratitud para el que me tomó por hijo. Hay gratitud para el que me sostiene con su diestra de justicia. Aleluya. Que tu situación no sea una limitante. Vemos nosotros en la palabra, en Génesis 32, 22 al 31, nosotros vemos a un hombre llamado Jacob. Conocemos la historia de Jacob, lo que hemos leído en la Escritura. Y sabemos cómo desde pequeño él no fue favorecido por su padre, como era favorecido Esaú, su hermano, el primogénito. Y mientras Esaú se fue al campo, mientras Esaú aprendió del papá, Jacob tuvo que quedarse con la mamá. Y aprendió a cocinar, aprendió a hacer todo lo que sabía hacer la mamá. Y llegado el momento, él logra obtener la primogenitura, la bendición de su padre. Pero eso le ocasiona que él tenga que salir huyendo a brazos cruzados, como decimos, con una mano adelante y una atrás. Así salió él huyendo. Y tuvo que salir de su tierra, de la casa de su padre, y fue a habitar en casa de un pariente que trató de aprovecharse de él, pero aún allá él seguía alabando, aún allá él seguía adorando, aún ahí él seguía confiando. Y después de tantos años, él vuelve ahora bendecido con inmensidad de ganado, y el camino era largo para encontrarse con su hermano. No solo era la trayectoria, el recorrido tan largo que iba a ser, traía encima la preocupación de que no sabía cuál iba a ser la reacción de su hermano. No sabía cómo lo iba a recibir, si iba a ser bueno o malo. Y ahí, mientras venían, el Señor tuvo un momento con él. Y el momento que Dios tuvo con él fue en aquel lugar llamado Peniel. Y no fue un lugar donde Dios lo llamó para bendecir, aunque lo bendijo. No fue que Dios lo llamó para bendecirlo, que llegó y le soltó una palabra. No, el hombre ya había luchado para obtener la primogenitura. Había luchado para obtener a su esposa. Había luchado para obtener las riquezas, porque le cambiaban el salario tiempo tras tiempo. Era una lucha constante que ese hombre tenía. Era un hombre que se esforzaba constantemente y parecía entonces que Dios tenía que bendecirlo. Sin embargo, aquella noche en Peniel todavía tuvo que luchar con el ángel por una bendición. Cualquiera pudiera decir: ya no es suficiente pues lo que estaba viviendo, no es suficiente lo que estaba pasando. No, porque ahora Dios quería que venciera también con él. Porque cuando termina Dios de hablar con él, le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Parecía que las luchas de Jacob habían sido muchas y ya se merecía la victoria. Pero Dios le está diciendo: Jacob, lo que has demostrado hasta aquí es que no hay hombre que te enfrente y que te pueda vencer. Pero necesitas enfrentarte conmigo. Y esa noche tuvo una batalla con él. Y no es que no haya podido Dios con él, sino que Dios
Quería ver qué tan decidido estaba ese hombre a conquistar lo que quería, a pesar de todo lo que estuviera pasando. Y estoy seguro que en Peniel, ese tiempo de lucha no fue otra cosa, sino fue un tiempo de adoración. Fue un tiempo de entrega, fue un tiempo de sometimiento. Y salió ese hombre de ahí. Y dice la Escritura, en el versículo 31 de Génesis 32, que después que hubo salido de ahí, y de haber luchado con el ángel y que salió victorioso, cuando llegó el alba, cuando empezó a clarear, todos se dieron cuenta que aquel hombre cojeaba, había quedado rengo. Y después de eso el Señor le dice a Jacob: ¿te acuerdas el lugar donde me aparecí a ti cuando huías de tu hermano Esaú? Yo creo que Jacob le dijo: claro, Señor. Le dijo: quiero que subas allí, te establezcas y hagas allí altar al Dios que te apareció cuando ibas huyendo. Quiero que subas allí. Eso da a entender que era una montaña. Y no solo era el asunto de subir, era el asunto de que iba a ir a trabajar para poner un altar, era el asunto de que iba a ir a ofrecer un sacrificio. Ya no era una situación la que podía ser una limitante, aquí era una condición. El hombre estaba cojo. Pero cuando tú has aprendido a dar lo mejor de ti, ni siquiera tu condición va a ser impedimento para que tú entregues lo mejor de ti. Aquel rengando, aquel cojo subió, hizo el altar y adoró en el lugar que Jehová le había aparecido cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Es que estoy enfermo, yo no puedo hacer esto. Yo he escuchado a algunos que dicen que tengo diabetes y yo no puedo ayunar. Es que tengo gastritis y yo no puedo ayunar. Esa es una condición. Es una condición. Y muchos toman su condición como una excusa, como un impedimento para no dar lo mejor de ellos. Pero aquí tenemos una hermana que le habían diagnosticado un tumor en su matriz, su ovario, su matriz, y sangraba a causa de aquello. Todos ustedes la conocen. Y ella venía y decía: pastor, voy a hacer la limpieza yo tal día, yo la hago el viernes. Y recuerdo que le decía a la pastora: dile que no la haga. Dile que no la haga. El solo hecho de levantar sillas le va a afectar. Dile que no la haga. Y la pastora vino y le dijo: no haga la limpieza, hermana, va a haber otra persona que lo va a hacer. Y recordamos bien sus palabras que ella dijo: no me impida hacer eso. Yo voy a venir aunque esté así. Yo voy a venir aunque esté así. Y no venía y lo hacía al trancazo, no venía y hacía una excelente limpieza. Y al paso de un tiempo, cuando ella llega un día y dice: pastor, el tumor salió, el tumor cayó. Aquí está la evidencia, no hay tumor. Dios se manifestó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no pones tu condición como una excusa para no hacer, sino que a pesar de tu condición, tú te levantas para dar lo mejor de ti. ¡Ey! Dios se va a manifestar sobre tu vida. Pensé que se iba a gozar más. La Biblia nos habla de una mujer que no nos las da por nombre. Pero la conocemos como
como la viuda de Sarepta. Su situación era que era pobre y ya solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Esa era su situación. ¿Cuál era su condición? Era viuda. Tenía las dos cosas encima: una mala situación y una pésima condición. Porque las viudas estaban consideradas en el nivel más bajo en el estrato social. No tenían ni la mejor situación ni la mejor condición. Y cuando Dios propuso alimentar al profeta por 3 años todavía, que restaban de sequía, no lo mandó a la casa de los ricos, que tenían la mejor situación y que estaban en la mejor condición. Lo mandó a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, y que cuando él llegó y la encontró, la vio recogiendo leña. Eso le mostró a Elías inmediatamente la condición de, ya sabía que era una viuda, pero no sabía la situación. Porque Dios le dijo: yo le he dado orden a una viuda en Sarepta que te alimente. Ve allá. Ya sabía la condición de la mujer, sabía que era viuda, pero no sabía qué tan difícil era la situación en la que la mujer estaba, hasta que llegó a la puerta de la ciudad y encontró a una viuda que estaba recogiendo leña. Para que la mujer anduviera recogiendo leña, da a entender inmediatamente que no tenía una posición de altura, porque si no habría tenido sirvientes que le habrían estado consiguiendo leña, que le habrían estado consiguiendo lo que necesitaba. Pero por cuanto lo andaba buscando ella misma, ahí inmediatamente Elías se dio cuenta que no solamente tenía una grave condición, sino que además tenía una terrible situación. Pero cuando hay gente que tiene esas dos situaciones, pero tiene una fe inquebrantable, tiene una fe determinante por Dios, tiene una confianza plena en que cuando Dios suelta una palabra se va a cumplir. No importa tu situación y no importa tu condición. Entonces el profeta le dijo: mujer, dame agua. Dijo: ok. Le dijo: pero también prepárame una torta, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y me la traes para que yo coma. La mujer tenía la situación, la condición, sabía que era viuda. Le pidieron agua, pero dijo: ok, yo puedo dar agua. Pero cuando le tocaron el punto del alimento, el punto de la situación que ella estaba pasando, porque no dice que le faltaba agua, lo que le estaba escaseando era alimento. Entonces cuando le pidieron agua, ella no tuvo problema. Esa no era su situación. Le pidieron agua, inmediatamente iba por el agua. Cuando le dijeron: y tráeme una pequeña torta, hazme una pequeña torta y tráemela. Ahí sí la mujer dijo: espera. Yo creo que tal vez dijo: si eres profeta, debes saber que mi situación es terrible. Y pues si no la sabes, te la voy a decir. Ya no le dijo: soy una viuda, porque todos se daban cuenta que era una viuda. Le dijo: solo tengo un poquito de aceite en la vasija y un puñado de harina en la tinaja. Al revés creo, ¿verdad? Pero eso es lo que tenía. Y ahora estoy preparándome para entrar. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le está externando al profeta su situación, como diciendo: ¿de dónde quieres tú que yo te dé? Pero entonces el profeta se levantó y le dice: no tengas temor,
Ve cómo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. La mujer estaba teniendo dificultad para darle la torta, porque ella todavía no había oído una palabra. Pero al momento que ella oyó la palabra, su situación ya no fue un impedimento. Al momento que ella recibe una palabra, su situación cambió. Y yo creo que su condición también, porque dice que el Señor es defensor de viudas y de huérfanos. Aleluya. Así que una viuda es alguien que está sola. Pero cuando una viuda tiene un defensor, dile al que está a tu lado, ya no está sola. No solamente cambió su situación, sino que también cambió su condición, porque seguía siendo la viuda, pero ya no estaba sola. Ahora Jehová estaba con ella. Aleluya. No, hágalo fuerte. Ahora Jehová estaba con ella. El problema muchas veces no es que tú no puedas hacerlo, es que tú crees y tú piensas que no puedes. Tú crees y tú piensas que tu condición no te va a permitir hacerlo. Pero cuando tú aprendes que tu Dios es más grande que tu condición, que tu Dios es más grande que tu situación, ese día tu situación va a cambiar y tu condición va a cambiar, va a subir a otro nivel, porque el Señor va a caminar contigo. Lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana es aprender a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de lo que tú posees. Aquella viuda de la que Jesús nos habla, todos hubieran pensado, quizás todos estaban pensando en la reunión, que esa viuda no tenía nada para dar. Todos la conocían, era viuda y no tenía muy buenos ingresos. Lo que traía ese día en la bolsa era el sustento, era todo su sustento. Yo no sé si era todo el sustento de ese día o era todo el sustento de una semana. Yo no lo sé. Lo único que la Biblia dice que era todo su sustento. Era todo su sustento. Dile al que está a tu lado, pero su condición no la limitó, ni su situación tampoco. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? Es que si usted supiera, pastor, todo lo que yo estoy pasando, usted me entendería que yo no levante las manos, usted seguro me entendería que yo no cante. Yo creo que yo podría entenderte. Pero hay uno que fue a la cruz y que sufriendo lo impensable, la condición de Jesús era un hombre clavado en un madero como el peor de todos. Su situación no podía hacer nada. Si él hubiera estado poniendo su situación y su condición como una excusa, usted y yo seguiríamos perdidos.
Pero ni su situación ni su condición lo limitaron. Porque ni los clavos pudieron detenerlo de hacer la obra que tenía que hacer. Porque el látigo no fue suficiente para quitarle el amor que tenía por nosotros. Porque la corona de espinas no impidió que su pensamiento fuera claro para nosotros. Porque la espada traspasó su costado, pero no su corazón. Por eso pudo levantarse para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento entregó el Espíritu. Y el velo se rasgó de arriba abajo y nos dio entrada a través de su carne para llegar hasta su misma presencia. Y yo vine a decirte esta mañana: ¿qué te está limitando a ti? Tu condición. ¿Qué te limita a ti para adorarlo? ¿Qué te limita a ti para rendirte? ¿Qué te está limitando? ¿Qué te limita para buscarlo? Pastor, estoy solo, estoy sola. Pastor, no tengo recursos. Pastor, vivo lejos. Pastor, yo no sé qué te está limitando, pero yo vengo a decirte esta mañana que no haya límite. Levántate para dar lo mejor. No importa lo que estés pasando. Este es el momento de decirle: vine a darte lo mejor de mí. Vine a entregarte lo mejor que tengo. ¿Dónde están aquellos que dicen: vine a darte lo mejor de mí? Voy a tributarte lo mejor de mí. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Estamos en tu presencia. Nada nos va a detener. No va a haber límites. No va a haber límites. Cuando tú aprendes a dar lo mejor de ti, no importa la situación, no importa la condición, siempre vas a dar lo mejor. Así que esta mañana, dale lo mejor. Dale lo mejor.